A ver, hay películas que simplemente cuentan una historia, ¿verdad? Y luego están otras que marcan a un lugar para siempre. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas, un documental de 1933, una obra tan brutal y polémica que, ojo, la prohibieron todos. Pero su eco, su sombra, llega hasta hoy, hasta una comarca remota de España. Y bueno, como suele pasar, toda esta investigación arranca de algo muy personal, en este caso de la actriz Adriana Ugarte. Para ella, La Chispa fue un libro de su familia. Ese libro la empujó a hacer un viaje, a irse a las Urdes, a seguir los pasos de un cineasta y, sobre todo, a intentar entender qué unía su propia historia con la de esa tierra tan especial. Es que la conexión no era una tontería, era directísima. Resulta que su tío abuelo, Eduardo Ugarte, era del círculo más cercano de Luis Buñuel y de Federico García Lorca. Casi nada, hablamos de los grandes agitadores culturales de la época. Y precisamente este lazo, este vínculo tan personal, va a ser nuestro punto de partida para meternos en una historia que tiene tela. Vale, para poder entender la película, lo primero es lo primero. Hay que entender el sitio. Así que vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos a Las Urdes, pero a las de los años 30. Una comarca que era casi una leyenda por lo aislada que estaba y por su pobreza. De hecho, la película empieza así, de rotunda, con esa frase. Y no era una exageración, para nada. Pensemos que estaba rodeada de montañas por todas partes. Súper difícil llegar allí. Las Urdes era, de verdad, un mundo aparte, como un rincón olvidado dentro de la propia península. Lo que Buñuel se encontró allí fue tremendo. De verdad, condiciones extremas. Estamos hablando de aldeas donde comer pan era un lujo, un auténtico lujo. La gente comía lo poco que podía sacar de la tierra, y ya está. Enfermedades como el bocio por la falta de yodo estaban por todas partes. Casi nadie sabía leer ni escribir. Y los niños tenían que ponerse a trabajar casi desde que aprendían a andar. Era una cuestión de supervivencia. Y en medio de todo esto, ¡pum!, aterriza Luis Buñuel. Ojo, que no era un documentalista cualquiera, ¿eh? Él venía del surrealismo, de ese movimiento que lo que quería era reventarlo todo, romper con las normas, y decide meterse en este lío en uno de los momentos más convulsos de la historia de España. Vamos a pararnos un momento en el contexto, que es clave. Buñuel se acababa de afiliar al Partido Comunista, buscaba un arte con más garra, más comprometido. Mientras tanto, en España, la Segunda República intentaba a toda costa modernizar el país, sobre todo las zonas rurales. Y si miramos a Europa, el fascismo subía como la espuma. O sea que la película nace justo ahí, en medio de todo ese cruce de caminos, político y artístico. Y la historia de cómo consiguió el dinero es que es de película, casi surrealista. Buñuel no tenía un duro, nada. Y le cuenta la idea a su amigo anarquista Ramón Acín. Acín de broma le suelta: «Mira, Luis, si me toca la lotería, yo te la pago». ¿Y qué pasó? Pues que le tocó el gordo. Así, por un golpe de suerte, se pudo rodar una de las películas más bestias de la historia del cine. A ver, aquí está la clave de todo. Tierra sin Pan nunca quiso ser un documental objetivo, ni de lejos. Buñuel lo pensó como un arma, como una denuncia para sacudir a la gente. El problema, que el puñetazo fue tan fuerte que la propia República, a la que se suponía que quería ayudar, va y se la prohíbe. ¿Por qué? Por dar una imagen malísima de España. Y con esto, claro, nos metemos de lleno en el meollo del asunto. En una polémica que casi 100 años después sigue ahí, bien viva. La gran pregunta es, ¿fue Tierra sin Pan un retrato fiel de la miseria? ¿O fue una manipulación cruel de la realidad, solo para conseguir un efecto más dramático? Es que las dos posturas son como el agua y el aceite, imposibles de juntar. Por un lado están los que la defienden, que dicen, vale, sí, a lo mejor exageró, pero estaba denunciando una verdad como un templo, el abandono total de la España rural. Pero por otro lado están los críticos que te dicen, un momento, ¿y la crueldad de los métodos? ¿Lo de provocar la muerte de animales? ¿Y el estigma, esa etiqueta que les colgó a los urdanos durante décadas? Y es que el dolor que causó es muy real, ¿eh? La gente de allí, los descendientes de los que salen en la película, lo han dicho 1000 veces. Se sienten fatal al ver esas imágenes. Sintieron que les habían traicionado, que los habían utilizado para contar una historia que ellos sentían que no era del todo la suya. Una historia que encima les dejaba como si fueran casi salvajes. Y en este punto, las pruebas son las que son. No hay mucho que discutir. Hoy sabemos que sí, que muchas de las escenas más bestias, las que más te impactan, fueron preparadas. Se le disparó una cabra para que pareciera que se caía. Se untó de miel a un burro para que las abejas lo mataran a picotazos. Buñuel, simple y llanamente, manipuló la realidad para construir su verdad, la de la película. Para que nos hagamos una idea de hasta qué punto era provocadora, basta con un dato. Fue una película tan incómoda que nadie la quería. ¡Nadie! La prohibió la República, la de izquierdas, por considerarla antipatriótica.
Y luego llegó Franco, la derecha, y la mantuvo prohibida, por lo mismo. Consiguió lo que parecía imposible, poner de acuerdo a la izquierda y a la derecha, en su contra. Algo alucinante. Pero bueno, vamos a cambiar de tercio. Porque la historia, por suerte, no se quedó congelada en 1933. Demos un salto hasta hoy, hasta el presente, para ver cómo son las Urdes ahora. Unas Urdes que han peleado muchísimo para quitarse de encima esa imagen de miseria y para construir su propio futuro. El cambio es sencillamente brutal. De una economía de subsistencia pura y dura, de vivir con lo que daban 4 huertos, las Urdes se ha convertido en una auténtica potencia en un sector muy específico: la apicultura. La miel, hoy por hoy, es el oro de esta comarca. De hecho, es que la apicultura es el motor que lo mueve absolutamente todo. Se calcula que casi el 100% de la gente que vive allí depende de una forma u otra de las abejas. Es lo que hace que las familias puedan quedarse, que se genere riqueza y que los pueblos sigan vivos. ¿Nos acordamos de lo que dijimos antes, del analfabetismo generalizado en los años 30? Pues atención a este número, porque lo cambia todo. 14. 14 licenciados universitarios, y ojo, 5 de ellos con doctorado, salieron en un solo año del instituto que hay ahora en las Urdes. La transformación en educación ha sido espectacular. Y quizá lo mejor de todo, lo que da más esperanza es esto. La gente joven, la nueva generación, que está preparada y tiene ideas, está volviendo. Y no porque no les quede otra, no, vuelven porque quieren, para montar sus propios negocios, para buscar una calidad de vida diferente y para demostrar que en las Urdes no solo hay un pasado, sino que hay y mucho futuro. Bueno, y llegamos ya a la reflexión final. Después de todo este recorrido, ¿qué nos queda? ¿Con qué nos quedamos? ¿Cómo se puede juntar en una misma historia la denuncia y la manipulación, el pasado tan duro con este presente? Quizás la mejor manera de resumirlo sea esta. Buñuel llamó a su película Tierra sin pan, para hablar de lo que faltaba, de lo material. Pero cualquiera que vaya hoy a las Urdes, que hable con su gente, se da cuenta de algo que seguro que hasta él mismo intuyó, que quizá no tenían pan, pero lo que sí tenían, y tienen, es una tierra con un alma inmensa, con una capacidad de resistencia y un espíritu que no se pueden tumbar. Y para terminar, la paradoja final que es increíble. Durante la Guerra Civil, ¿qué pasó? Pues que la misma república que la había prohibido la usó como propaganda, la proyectó en el pabellón de París al lado del Guernica de Picasso. La película que se hizo para criticar al gobierno acabó siendo el símbolo de esa misma España que luchaba contra el fascismo. Una vuelta de tuerca total. Todo esto encaja perfectamente con esa famosa frase de Picasso. Parece que la dijo pensando en la película de Buñuel, ¿verdad? Nos pone de frente contra la gran pregunta: ¿dónde están los límites del arte? ¿Para qué sirve? Sobre todo cuando hablamos de cine documental. Y con esa pregunta en el aire lo vamos a dejar. A ver, ¿el fin justifica los medios? ¿Denunciar una injusticia terrible justifica manipular la realidad? O dicho de otro modo, ¿una verdad que se cuenta usando mentiras sigue siendo una verdad? La respuesta, pues, como la propia película, sigue abierta y da para mucho debate.